Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he escuchado a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto perdure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Hoy, 13 de mayo del año 2012, aquí en este Centro de Espiritualidad Budista Betania, en Dolores Carazo, estamos celebrando, como en todo el mundo católico, las apariciones de la Santísima Virgen María en Portugal, en aquel pueblito sencillo Cova de Iría, en Fátima. 95 años de la Santísima Virgen María, un 13 de mayo de 1917, se le reveló a tres humildes pastorcitos. Dos eran hermanos de nombre Francisco y Jacinta, de apellido Marto, los cuales fallecieron a temprana edad, profetizado también por la Santísima Virgen María. Y la tercera, que murió hace pocos años y que estuvo durante muchísimo tiempo, más de 9 décadas, dando los mensajes de la Santísima Virgen María, Lucía, la vidente, que está en proceso de beatificación. El Papa Juan Pablo II, gran mariólogo, amantísimo de la Santísima Virgen María, quien fue beatificado en el mes de mayo, un 1 de mayo del año 2011, que coincidió también con el Día de la Divina Misericordia, pues fue su santidad el Papa Juan Pablo II, el grande beato de nuestra Iglesia Católica, quien beatificó a Jacinta y a Francisco, y ahora está en el proceso de beatificación Lucía, quienes recibieron ellos aquellos mensajes que durante décadas nosotros hemos estado meditando y lo debemos de seguir meditando, porque lo que dijo la Virgen María durante ese año 1917, desde el 13 de mayo hasta octubre de 1917, sigue siendo permanente, sigue siendo actual. El primer secreto de Fátima consistía en la visión del infierno que les hizo ver a los humildes pastorcitos, y en donde les dijo la misma palabra que el Señor Jesucristo y que la Sagrada Escritura de manera constante nos sigue repitiendo: conviértanse, cambien de vida, transformen su corazón, transformen sus actitudes. Si están dando camino y pasos hacia senderos del pecado, den un giro de 180 grados y vuelvan a los brazos amorosos del Señor. Ese fue el primer mensaje de Fátima, la visión del infierno, y también en donde le decía, como era 1917, estaba la Primera Guerra Mundial, va a terminar esta guerra, pero si el mundo no se convierte, va a venir otra, muchísimo peor, como realmente sucedió, que fue la Segunda Guerra Mundial, en la que perecieron más de 45 millones de personas. El segundo secreto de la Virgen de Fátima consistió cuando le dijo a los humildes pastorcitos de Fátima: solamente cuando se consagre el mundo entero a mi corazón inmaculado es que se va a convertir Rusia y va a volver nuevamente a la fe. Como sucedió décadas después, que tuvieron que pasar diversos romanos pontífices hasta en el momento en que se consagró el mundo entero al corazón inmaculado de María.
Y el tercer secreto de Fátima, que ha tenido también muchas inquietudes, a veces muchas conjeturas, a veces muchas leyendas. El tercer secreto de Fátima, como lo explicó en su momento en el año santo de la redención el beato Juan Pablo II en el año 2000, y también su santidad actual reinando, su santo padre Benedicto XVI, consiste en que todos nosotros, dice la Santísima Virgen María, el tercer secreto de Fátima, ella miró que en los albores del nuevo milenio miraba a un hombre vestido de blanco que caía en medio de sacerdotes, que caía en medio de religiosos, que caía en medio de una multitud de personas y que se doblaba en medio del llanto y del dolor. Este tercer secreto de Fátima, el beato Juan Pablo II se lo atribuyó a él mismo, porque recordemos que un 13 de mayo de 1981, 13 de mayo de 1981, mientras el Santo Padre Juan Pablo II daba el saludo en la plaza de San Pedro a los miles de peregrinos, sufrió aquel atentado de manos de Ali Aka, y que el Santo Padre y que todos los médicos dijeron: fue un milagro que no haya muerto el romano pontífice, porque estuvo a milímetros una de las balas para que tocara realmente uno de los órganos vitales del Papa. Posteriormente, su santidad Juan Pablo II, creo que fue al año siguiente, en 1982, viajó al santuario de la Virgen de Fátima y colocó la bala que era la mortal, la que estuvo a pocos milímetros de matarlo, y él consideró que es un milagro de la Virgen María de Fátima quien detuvo esa bala en ese momento y colocó el casquillo de la bala en el lugar más especial de la corona de la imagen de la Virgen de Fátima, que está en el santuario de Portugal, allá en ese país. Y por eso le decimos hoy a la Virgen de Fátima: Virgen de Fátima, te damos gracias por esa protección que le dice a este hombre tan grande que nos sigue amando y nos sigue bendiciendo desde el cielo. Por eso démosle un fuerte aplauso a la Virgen de Fátima, fuerte el aplauso a la Virgen de Fátima, y fuerte el aplauso a Juan Pablo II, el grande beato de nuestra Santa Iglesia Católica. Y queridos hermanos, pongan por favor atención. La Virgen de Fátima, ¿qué es lo que recomienda a los pastorcitos? ¿Qué es lo que nos sigue diciendo? Recen el rosario. Recen el rosario. Y el rosario no es una devoción inventada por los sacerdotes. No, queridos amigos, el rosario no es una devoción inventada por las monjas o por un grupo de oración o por los grupos carismáticos o por diversos movimientos de la iglesia. El rosario es plenamente bíblico. Digámoslo todo, es plenamente bíblico. El rosario es plenamente bíblico. Y el culto que tenemos nosotros de veneración a la Santísima Virgen María también es absolutamente bíblico, porque nosotros no adoramos a María, adoramos solamente a Dios en las tres personas distintas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y veneramos, pero de una manera particular, de una manera singular, más que a todos los santos, porque también veneramos a los santos porque son como héroes de nuestra fe, son los héroes de nuestra fe, pero veneramos de una manera especialísima, con un culto superior al que le debemos de dar a todos los santos, a la Santísima Virgen María, porque ella es no solamente la Madre de Dios, sino también la Madre nuestra y la Madre de la Iglesia, como hoy en este día que lleva como lema esta explosión juvenil:
de los jóvenes que están llegando y que ya estuvieron también en la misa de la mañana y que van a estar durante toda esta tarde, en este día 13 de mayo del año 2012, lleva como lema aquella frase del Evangelio de San Juan en el capítulo 19, cuando en el momento supremo de la redención, al pie de la cruz, solamente había quedado María, la madre del Señor, María de Cleofás, María de Magdala y el discípulo a quien Jesús más amaba. Y en ese momento Jesús, en el momento supremo de la redención, le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y dirigiéndose al discípulo amado le dice: hijo, allí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo amado se llevó a María a su casa. Y no solamente la acogió en su casa, sino también en su corazón. El discípulo amado del Señor, que está en el Evangelio de San Juan, no solamente aquel que se recuesta en el corazón de Cristo, en el momento de la última cena. El discípulo amado no es solamente aquel que tiene la confianza suficiente para que en el momento del dolor, de la angustia, de la tristeza, nos recostemos en el pecho amadísimo del corazón de Jesús y podamos escuchar el palpitar de su corazón. El discípulo amado es también aquel que permanece al pie de la cruz. Discípulo amado es aquel que está con el Jesús en la dura y en la madura. No solamente cuando tenemos salud, no solamente cuando tenemos fiesta, no solamente cuando todo está saliendo bien, sino cuando permanecemos perseverantes. Por eso el Evangelio nos dice: permanezcan en mi amor. Y permanecer en el amor de Jesús es guardar sus mandamientos, guardar sus palabras, amarlo a Él y amarlo al prójimo en todas las circunstancias de la vida. Ese es el discípulo amado. El discípulo amado no se duerme, el discípulo amado no se distrae, el discípulo amado no está viendo de un lugar a otro mientras se predica la palabra de Dios. El discípulo amado es aquel también que cuando Jesucristo ya resucitado va cerca, una madrugada cuando no habían pescado nada los apóstoles, y ellos creen ver un fantasma, porque reconocer a Cristo resucitado no es tan sencillo, aunque vaya muchas veces caminando con nosotros, como lo hizo con aquellos dos discípulos de Maús. Pero el discípulo amado del Señor es, mientras aquellos dicen será, no será, es un espejismo, es un fantasma, inmediatamente dice: Él es el Señor. El discípulo amado es aquel también que cuando llega María Magdalena a contarle a los demás apóstoles que el cuerpo del Señor no está ya resucitado, corre presuroso y llega primero que Pedro, porque corrió con la ala del amor, porque el discípulo amado del Señor es aquel que lo ama, y el que ama corre con la ala del corazón. Todos nosotros, como discípulos amados del Señor, debemos de acoger y de amar y de tener a María como madre. ¿Cómo la debemos de tener? A María como madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, allí tienes a tu madre. Es nuestra madre, la madre de Jesús, la madre de todos nosotros, pero también la madre de la iglesia. Y permítanme, queridos hermanos, compartir unos cuantos minutos, porque el rezo del rosario, que es plenamente bíblico, yo les quisiera preguntar, pero no lo vamos a hacer adivinanza: ¿con qué iniciamos el rezo del Santo Rosario? ¿Con qué oración en cada decena que el mismo beato Juan Pablo II, además de los tres misterios que durante siglos venimos meditando, los misterios gloriosos, los misterios gozosos, los misterios dolorosos, quiso, inspirado por el Espíritu Santo y también por la potestad que le da, o que le daba al estar en la sede apostólica, quiso poner los misterios luminosos? Queridos hermanos, cuando rezamos las decenas del rosario, ¿cuál es la primera oración que sale de nuestros labios? El Padre nuestro. Y el Padre nuestro, ¿quién lo inventó?
¿Quién inventó el Padre Nuestro? A ver, ¿quién inventó el Padre Nuestro? Cuando en cierta ocasión le preguntan a Jesús y le dicen vehementemente sus seguidores: Señor, enséñanos a orar, porque lo miraban que tenía una intimidad tan cercana con su Padre del cielo, que también además se atendía con misericordia a todos aquellos que se acercaban a él, leprosos, mudos, excluidos, ciegos, porque Dios es amor representado en Jesucristo nuestro Señor, y en misericordia. Cuando le dicen a él: Señor, por favor, enséñanos a orar, de la misma boca de Cristo sale esa palabra hermosa, y es oración que la seguimos recitando y meditando y clamando durante años, durante décadas, y que va atravesando los siglos y la distancia y los milenios. Cuando oren, digan de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro, que es lo primero que decimos en el Santo Rosario. Ya para Él, como nos dice Jesús, ya no somos siervos, no solamente somos amigos, sino que en Jesucristo nos hemos hecho hijos, y le podemos decir al Señor del cielo: Abba, papito del cielo, como le decía él: Abba, papá. Abba, la palabra con que Cristo oraba, la palabra que es más dulce al alma. Abba, papá, Abba, papá. Y estoy preguntando, queridos hermanos reunidos, jóvenes, adolescentes, damas, caballeros, niños, todos nosotros, que sigue después del Padre Nuestro, que es lo que comenzamos a rezar en el Santo Rosario, el Ave María. ¿Y con qué comienza el Ave María? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿Y quién inventó ese pedacito del Dios te salve? Del Dios te salve. Cuando dice eso es Ave María, que significa ave y yo te saludo. No, que ayer tuve una actividad, no voy a decir dónde porque no van a saber qué, ayer sábado, que fue el 12 de mayo, y yo dije: ¿qué significa ave? Y me dijeron: una gallina. No, no significa eso, no estamos hablando de eso, estamos hablando del saludo del ángel. Ave significa yo te saludo. Fue en el momento de la encarnación, Lucas, capítulo 1, a partir del verso 26, cuando llega el arcángel Gabriel, y el arcángel Gabriel es el mensajero de Dios, es decir, el mismo Dios saludando a la doncella de Nazaret, la cual está absorta en el silencio, absorta en la oración, absorta en la meditación, suplicando como tantas miles de doncellas en Nazaret, que durante siglos decía la profecía de Isaías: que caiga sobre nosotros el Mesías Redentor. Encuentra Gabriel, mensajero de Dios, porque eso significa Gabriel, mensajero de Dios, y le dice: llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, llena de gracia. Solamente, queridos hermanos, cuánto significado tiene esta expresión: llena de gracia, plena de gracia, colmada totalmente de los dones del Señor, colmada totalmente de las virtudes del cielo, como una copa rebosante, como una ánfora que se derrama llena del perfume de Dios. María Santísima escucha de parte de Dios en la boca del arcángel Gabriel la primera frase, la primera parte de lo que ahora oramos en el Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y María, como mujer de fe, porque cuando nosotros tenemos fe, no somos personas comunes y corrientes, sino que con fe nos convertimos en hijos
de Dios, ella que había dedicado su virginidad al Señor en un tiempo en que todas las mujeres querían casarse para poder tener un hijo y tal vez en ella naciera el Mesías Salvador. Ella había dedicado y dice con esa palabra de fe: ¿cómo será esto si no conozco varón? ¿Cómo será esto, Señor? Porque nosotros tenemos derecho en nuestra inquietud, porque la fe es una seguridad. Cuando el Señor nos da una misión y no la podemos entender, nosotros tenemos todo el derecho en la oración de decirle humildemente al Señor: ¿cómo será esto? Yo que soy tan débil, yo que estoy tan angustiado, yo que tengo tantos problemas, yo que soy un joven que estoy enredado muchas veces en las drogas y en los malos caminos. ¿Cómo será esto, Señor, que me estás pidiendo? María le dice al ángel: ¿cómo será esto si no conozco varón? Y en ese diálogo humano y divino, el arcángel le dice: no temas, María. Y es lo que hoy nos dice el Señor a nosotros. Usted que vino con angustia, usted que vino con inquietud, yo que puedo tener en mi corazón como un revoltijo tremendo, como que mi barca de la existencia se está hundiendo. Escuchemos lo que dice el arcángel: no temas, no temas. Con razón el beato Juan Pablo II, al inicio de su pontificado, esa maravillosa frase que dijo en el balcón de San Pedro cuando lo estaban proclamando romano pontífice, dijo: no teman, abran de par en par las puertas del corazón a Cristo. Y cuando el arcángel le dice: es que lo que nacerá de ti no será por obra de hombre, no será por concurso humano, sino que el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, y le pondrás por nombre, a ver, le darás el nombre de Jesús. Y Jesús significa el que salva, el que libera. Y es la Virgen María la que anduvo buscando en un libro de nombres, y anduvo buscando en el computador qué nombre ponerle al niño o a la niña. El arcángel le dijo: el hijo que vas a tener por fuerza del Espíritu Santo le darás por nombre Jesús, porque salvará a todo el pueblo de sus pecados. Y por eso, querido hermano, al nombre de Jesús, nos dice la Escritura, toda rodilla se dobla, en los cielos, en la tierra y en los abismos, porque Jesús es el Señor. Y cuando María entiende la palabra del arcángel, aún en esa inquietud, porque bien la podían matar lapidada, María tiene una palabra de obediencia e inmediatamente dice: hágase en mí según tu palabra. Aquí está la sierva, aquí está la humilde, aquí está la esclava, aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. María es una mujer de obediencia, y cuando nosotros obedecemos al Señor, se cumple lo que se acaba de proclamar en el Evangelio: guardamos y permanecemos en Él, porque permanecemos en el amor. Obedecer al Señor es amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esa es la palabra de la obediencia. Y tanto más, queridos hermanos, hoy que es un día mariano por excelencia en todo el mundo católico, que estamos en el mes de mayo también, mariano por excelencia, el arcángel Gabriel le quiere dar todavía a María, no porque lo necesite, porque es mujer de fe, pero el Señor también nos va regalando signos, nos va regalando como momentos para que nosotros podamos vislumbrar aún en los momentos del misterio, porque Dios nunca se revela claramente. Si se revelara claramente el Señor, no tendríamos ni preocupación. Él se quita un poco el velo, pero permanece en el misterio, porque es misterio de Dios. El arcángel le dice: María,
su prima Isabel, la esposa de Zacarías, que tiene 60 años, la que se ha burlado de ella porque no ha parido, la del vientre seco, la estéril, ahora está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Sus hermanos creen que es imposible seguir adelante. Sus hermanos creen que es imposible seguir con alegría en la vida. Si usted, querido hermano, cree que su vida, por las traiciones, por las enfermedades, por las dificultades económicas, ya su vida no tiene sentido, lo que es imposible para usted es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Digámoslo todo, para Dios no hay nada imposible. Fuerte, digámoslo. Para Dios no hay nada imposible. Y cuando María se da cuenta que su prima Isabel está en el 6º mes de embarazo, ella que es una mujer de fe, ella que es una mujer de obediencia, ella que es una mujer de oración, ella inmediatamente se pone a servir, porque todo aquel que ama sirve al otro, y sabe que su prima Isabel probablemente está necesitada de ayuda y corre presurosa a las montañas de Judea. Esto está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de San Lucas, y llega, y cuando llega donde Isabel, como es educada la Santísima Virgen, no cree que llegó la Santísima Virgen y entonces con la casa, no, esta ya estaba dentro, no, tocó, me imagino, pero la Sagrada Escritura dice, llegó donde Isabel y María saludó. Y María saludó. ¿Y cuál es el saludo de un israelita piadoso? ¿Cuál es el saludo de un judío piadoso? Y María es una mujer piadosa. El saludo es Shalom, la paz de Dios esté contigo. Es María la que hoy también nos está diciendo, nosotros que tenemos tantas tormentas en la vida, y yo me quisiera poner a preguntar a cada uno de ustedes, que me dijeran, aunque sea de una manera breve, la tormenta de la vida que está pasando en este instante, o que hemos vivido, a veces en mayor o menor grado, siempre hemos estado con tormentas, siempre hemos estado con vientos, unas veces menos huracanados, a veces la barca de nuestra existencia un poquito tranquila en el océano de la vida, transitando, pero de repente sentimos, cuando sintieron los apóstoles, como que el Señor estaba dormido y que se estaba hundiendo la barca, y comenzaron a gritar y a decir, sálvanos Señor, que nos hundimos, sálvanos Señor, que nos ahogamos, sálvanos Señor, que ya no aguantamos seguir adelante. Y el Señor, por medio de María, como nos dijo Él en muchas ocasiones, nos dice, la paz esté contigo. La paz que es el mayor don de Dios. La paz que es el mayor regalo que podemos tener. Porque la paz es la tranquilidad de nuestra vida. Cuando tenemos a Dios como lo primero en nuestra existencia. Si no tenemos a Dios como lo primero, aunque con nuestra boca lo proclamemos, y aquí en Nicaragua tenemos un refrán o una expresión que es muy bonita, que decimos, Dios primero. Si Dios quiere. Pero muchas veces esa frase, por bella que sea, no la hacemos vida en nuestro corazón, pero cuando realmente Dios es lo primero en nuestra vida, pase lo que pase, suceda lo que suceda, existe en nosotros y se fortalece en nuestras vidas las palabras de San Pablo que nos dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? El hambre, la espada, la persecución, la dificultad económica, la falta de empleo, la crítica, la persecución, la tristeza, la gran depresión, nada ni nadie, ni la muerte, ni potestades, nada ni nadie nos puede separar de Cristo, porque Él nos fortalece, y cuando más débiles somos, más fuertes somos en Cristo Jesús. ¡Paz! ¡Paz! Por eso María es la reina de la paz.
Y cuando llega donde Isabel, y me permiten unos cuantos minutos, porque hay un día bello, mariano, en todo el mundo. Cuando llega donde su prima Isabel, ¿qué es lo que sucede, hermano? En el vientre de Isabel, 6 meses de gestación tenía Juan el Bautista, el precursor del Señor, el pariente del Señor, y saltó de gozo en el vientre de Isabel, porque estaba gestándose en el vientre de María, el increado, la palabra eterna de Dios, el innombrable, el yo soy, engendrado, mas no creado, consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo, como nos proclama nuestro dogma de fe. Saltó de gozo Juan el Bautista en el vientre de su madre, porque el vientre de María, nosotros que adoramos y con toda razón a Jesús sacramentado en la custodia, y tenemos custodias bonitas, pero yo la custodia más bella, porque conozco poco, la custodia más linda que he visto, una que hay en Colombia, que le llaman la lechuga, que mide casi 1,5 metros de altura, que tiene un valor incalculable, tiene no sé cuántos quintales de oro, y fue hecha fueron escogidas las esmeraldas que tiene esa custodia, de más de 3 millones de las mejores esmeraldas colombianas, topacios, rubíes, amatistas, diamantes, y como tiene las más grandes esmeraldas del mundo, las más hermosas, escogidas durante décadas, de millones y millones de las esmeraldas más puras y más bellas de Colombia, cuando las sacaban, ahora las mantienen en un sitio especial, pero cuando las sacaban el jueves del Corpus Christi, en las calles de la capital colombiana, cerca de la catedral, décadas anteriores o siglos anteriores, aquella custodia llena de oro, llena de esmeralda y de piedras preciosas, verdeaba, y por eso le llaman la lechuga, pues más bella que esa custodia, más bella que custodias que ustedes puedan conocer o que hemos visto en internet, que existen bellezas de custodia en todo el mundo, más bella que esa custodia, hecha de oro, de esmeralda, de amatista y de piedras preciosas, lo cual es muy lindo porque se contiene Jesús de Eucaristía, la custodia más bella, en el vientre purísimo de María, donde se encarnó la palabra eterna de Dios, y de ella recibió su sangre, recibió su cuerpo. Allí está María, y cuando llega, Isabel siente la presencia del Espíritu Santo, y cuando escucha la palabra la paz en esta casa, siente que está en su vientre Juan el Bautista, el precursor del Señor. Isabel, llena del Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo habló por boca de Santa Isabel. No fueron palabras de Isabel, no fueron palabras de Santa Isabel, fueron palabras del Espíritu Santo, cuando ella, llena del Espíritu de Dios, exclama: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Dichosa tú porque has creído, porque se cumplían todas las promesas del Señor. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Se ve que está la segunda parte de Dios te salve María. ¿Quién inventó entonces? Dios, por medio del Espíritu Santo, en la boca de Santa Isabel. Le damos un fuerte aplauso a Santa Isabel. Un aplauso a Santa Isabel. Voy terminando. Y después de Dios te salve María, ¿qué sigue? A ver qué sigue. Santa María, porque a los hermanos que también están escuchando por la Buena Nueva Online, que están viendo por la Buena Nueva Online, por internet, el Santa María, Mater Dei, Santa María, Madre de Dios. ¿De dónde viene? Pues también de la Biblia. La misma Santa Isabel, cuando llega a María, le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mí, Adonai? Y Adonai significa Dios, significa Señor. Le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Dios venga a verme? Por eso en los primeros siglos de la iglesia, en el siglo V,
Cristo, especialmente allá por los años 451. Algunas herejías surgieron diciendo que María de Nazaret era madre de Jesús, pero que no era madre de Cristo, que no era madre de Dios. Pero es que todavía no pudieron comprender que hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y en la persona de Cristo hay dos naturalezas irrenunciablemente unidas, que son la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero es que no decimos que María sea la madre de Dios creador. Por eso decimos que ella es el templo y sagrario de la Trinidad, porque María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Por eso en ese concilio de Éfeso, el Papa San Silvestre, creo que era el Papa San Silvestre, puede ser que me equivoque, pero estoy casi seguro que era el Papa San Silvestre, salió en contra de ese monje Nestorio. Lo pongan Nestorio a mi chaval, no nos guste ese nombre. Salió entonando con todos los padres conciliares, los que estaban en esa reunión en el concilio de Éfeso: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por eso, queridos hermanos, yo quisiera seguir hablando tantas cosas bellas de María, porque no podíamos ni siquiera ocupar un año entero para hablar siquiera una mínima expresión de lo que significa María Santísima, que la veneramos, porque ella es la perfecta discípula, la perfecta misionera, la que cumplió cabalmente la palabra de Dios. Recordemos a María Santísima. Les pregunto, ¿cómo se llama la doncella que estuvo en el momento de la encarnación? María de Nazaret. Digámoslo. María de Nazaret. Más fuerte. ¿Cómo se llama? ¿Y quién llevó en su vientre purísimo durante 9 meses la palabra eterna de Dios, como decimos, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Cómo se llama esa doncella? María. Más fuerte, que no se escucha. María. ¿Y quién estuvo la noche de la Navidad, que significa natividad, el día del nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén, cuando la noche se hizo día, cuando las legiones angélicas en el cielo proclamaron a los pastores de Belén: no teman, les traigo una gran alegría, les ha nacido un Redentor, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Quién está en ese portal sencillo de Belén junto a José, acunando ya en sus brazos, como había acunado en su vientre y en su corazón al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret? ¿Cómo se llama, queridos hermanos? María de Nazaret. ¿Y quién estuvo durante toda la infancia? ¡Jóvenes! Para que amemos a María, para que en todos los momentos de nuestra vida, cuando nos sintamos más derrotados, porque hay momentos de nuestra vida en que jóvenes o adolescentes, o ya de mediana edad, o ya adolescentes como yo, de mediana edad como ustedes, pero todos tenemos momentos difíciles, acudamos a María de Nazaret, porque ella es una mujer de intercesión. ¿Quién estuvo presente en la infancia de Jesús? María de Nazaret. ¿Quién le enseñó a Jesús como niño, como hombre, como humano, a orar a Dios como su Padre del cielo? María de Nazaret. ¿Quién estuvo en la vida oculta de Jesús? María de Nazaret. ¿Quién estuvo en el momento del ministerio público de la cruz? María de Nazaret. ¿Y quién en el momento supremo del dolor, en la vía dolorosa, en la vía del Calvario, cuando se encuentra Jesús con su madre? Pues María de Nazaret. Y en el momento supremo de la redención, cuando todos los amigos de Jesús habían huido, dice la Sagrada Escritura, junto a la cruz en el Calvario, solamente han quedado María, la Madre del Señor,
María Magdalena, María de Cleofás y el discípulo a quien Jesús más amaba, a quien le dio el encargo: ahí tienes a tu madre. A quien le dijo a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y quien recibió el cuerpo yerto de Jesús en sus manos, que los artistas y los escultores lo representan como Miguel Ángel. Pues Miguel Ángel, el que hizo la piedad. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, porque como esto se está grabando. Qué cosa tan hermosa. Quien recibió a Jesús en sus brazos, que no tenía forma humana, como dice el profeta Isaías, María de Nazaret. Y quien anduvo con Jesús los 40 días después de la resurrección, María de Nazaret y los discípulos. Y quien estaba esperando la promesa que Jesús le dijo: cuando yo me vaya, le doy una promesa. No se entristezcan, porque lo que estamos esperando ya entre pocas semanas, el día de Pentecostés, durante 9 días en aquel aposento alto. ¿Quién presidiría esa oración? María de Nazaret. Y en el momento en que Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, nos dice Hechos de los Apóstoles: aquel día, 9º día, después de la ascensión del Señor, aquel primer novenario, en donde María junto con los apóstoles decía: tú no dijiste, Señor, que no ibas a enviar tu Espíritu Santo. ¿Quién estaba junto con los apóstoles cuando se sintió como un viento fuerte, cuando se sintió como un estremecimiento, que es el estremecimiento que debemos de sentir en nuestro corazón? Y cuando se posaron lenguas de fuego en la cabeza de todos los discípulos, allí en el centro, presidiendo el cenáculo, la venida del Espíritu Santo, María de Nazaret, la Virgen María, la Virgen Purísima, la doncella de Nazaret. Ella es la madre de la iglesia, ella es la madre nuestra, ella es la que te acompaña en todo momento. Y como dice una oración: nunca hemos oído que aquel que se acoge a ti se vaya sin que haya sido socorrido por tu misericordia. ¡Que viva la Virgen de Fátima! ¡Fuerte el aplauso a la Virgen de Fátima! ¡Fuerte el aplauso a la Virgen de Fátima! Dios lo bendiga, querido hermano. Profesemos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Y creen en Jesucristo nuestro Señor? ¿Y creen en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica? Digamos fuerte: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que juntos profesamos en Cristo Señor nuestro. Amén.